Hola, en este video estaremos viendo cómo implementar estructuras de decisión y de iteración en el lenguaje C. La primera estructura de decisión que vamos a ver es la estructura de decisión simple, donde yo tengo una condición a ser evaluada y si esa condición es verdadera se ejecutará una acción. Si no, no se hace nada. El código en lenguaje C se basará de la siguiente forma. Tengo una instrucción, la palabra clave, la instrucción if, y entre paréntesis debo colocar la condición. Luego abro llaves, pongo las acciones a ejecutar, si eso es verdadero, si esa condición se cumple, si es verdadero, y cierro el bloque de verdadero cerrando llaves. Después vamos a poder ver que esas llaves pueden ser opcionales en algunos casos particulares. Pero siempre que yo agarro el bloque, arranco con la llave y cierro con la llave. Y ahí limito la parte del bloque de acción verdadero. Entonces se evalúa una condición y se cumple la acción. Podemos ver un ejemplo. Supongamos un ejemplo. Si yo tengo un problema que dice que ingresar por el teclado de la edad de una persona y si es mayor o igual a 18, imprimir en pantalla el mensaje es mayor de edad. Entonces podemos ver acá un pequeño algoritmo, un diagrama de flujo, donde podemos ver cómo se ingresa un dato, pero lo principal es ver la estructura de decisión, donde se pregunta si esa edad es mayor que 18 y se muestra en pantalla, y si no, no se hace nada. Podemos ver la estructura general del programa, de un código fuente en C, donde tiene la instrucción main, la definición de la variable, un ingreso de datos, y acá podemos ver cómo se encuentra ubicada la instrucción de decisión. If edad mayor o igual que 18, podemos observar que se encuentra eso escrito dentro de paréntesis, se abre la llave y se muestra en pantalla el valor. Y se cierra la llave para indicar que se está terminando el bloque verdadero, el bloque sí en este caso. Entonces podemos observar, sobre todo esta parte de la estructura, que abrimos la condición, abrimos acá la estructura de decisión con un if, ponemos la condición y luego con una llave abrimos el bloque y luego con la llave lo cerramos y tenemos el bloque verdadero. También teníamos la otra estructura de decisión, que era la estructura de decisión doble, donde podíamos observar la estructura de decisión doble que teníamos los dos caminos, ya sea verdadero o falso, había acciones a realizar en ambos casos. En ese caso, el código va a ser, abrimos con un if, con la palabra clave if, la instrucción if, la estructura de decisión, ponemos la condición, siempre la condición va a ir dentro de paréntesis, abrimos una llave y colocamos las sentencias que se tienen que ejecutar en verdadero. Cerramos la llave y para ir al camino falso ponemos un else y abrimos llaves para el camino falso y ponemos las acciones y cerramos el camino falso por medio de una llave. Tener presente, ahora lo vamos a ver un poquito en el código, que este primer renglón donde va la condición nunca lleva punto y coma, sino sí los procesos o las acciones que estoy haciendo, ¿sí? Pero este primer renglón no finaliza con punto y coma. Un ejemplo, por ejemplo, si yo tengo un número, determinar si un número es positivo o no, podemos ver que si la variable que ingresé es mayor o igual a 0, tenemos una posible respuesta o no. Vemos la estructura del código de un programa, un código fuente en C, donde tengo la estructura main, la declaración de la variable, un ingreso de datos, y acá tenemos la estructura. Podemos ver que comienza con un if, o ver el if, el comienzo de la estructura, y podemos ver la condición. Esa condición siempre está dentro de los paréntesis, abro la llave, va a la parte de verdadero, cierro la llave, va el else, para indicar que lo que viene ahora va a ser el falso. Tengo las salidas por pantallas en el código C
y cierro la llave para indicar que terminó el proceso. Esta llave corresponde a este punto de donde se unen los caminos de verdadero y falso. Ya se evalúa la condición y decide si se ejecuta este camino o se ejecuta este camino. Cada bloque de verdadero y el de falso quedan comprendidos entre las llaves. Tengo los distintos bloques. Tener mucho cuidado cuando viendo los operadores que tienen el lenguaje C, cómo se escribe el operador de la condición, recordando que el igual, en el caso de una comparación, es un doble igual, y cuando yo escribo mayor igual o menor igual, tengo que respetar el orden. El fin de mi programa en C. Cuando yo quiero repetir datos dentro de un algoritmo, aparecían lo que denominamos estructuras de iteración. Las estructuras de iteración eran aquellas encargadas de repetir. Donde nosotros habíamos visto tres tipos de estructuras. Estructura 0n, 1n y ciclo exacto. La estructura 0n consistía en primero evaluar la condición y ver qué procesos a repetir. En el caso del código C, eso se va a considerar lo que vamos a llamar un while, un mientras. Mientras se cumpla la condición, se repetirán los procesos que están comprendidos entre las llaves. Abro llave y cierro llave. Podemos observar que la condición cumple las mismas características que lo que era una estructura de decisión. Va dentro de paréntesis y cumple con las mismas condiciones. Si esto es verdadero, si la condición es verdadero, se repetirá el proceso. Tener en consideración que esto es while. Abro las llaves y cierro las llaves para indicar la parte a repetir. Si vemos un pequeño ejemplo, la suma de números enteros de 1 a 10, vamos a ver que pregunta si el número es menor o igual a 10, de un contador llamado número, voy sumando el valor de número. Podemos observar ahí, vemos la estructura de un programa en C, las bibliotecas estándar que se incluyen por defecto, la función main, que es la entrada del programa, definición de la variable número, definición de la variable suma, dándole condiciones iniciales, y vemos la estructura de iteración. Vemos el while, donde se establece la condición, podemos ver la condición, la apertura de la llave para indicar qué es lo que se va a repetir, los procesos que se repiten y el cierre de la llave para indicar el fin del ciclo de repetición. Esta llave corresponde a la vuelta del ciclo de repetición y el while al inicio de la estructura de repetición. Podemos ver también el ciclo 1n, que era un ciclo de repetir, un hasta o un mientras también, pero donde podíamos observar que primero se ejecutaban los procesos y después se evaluaba la condición. En el código C vamos a ver que eso va a comenzar con do y una apertura de la llave. Se comienza siempre con esta parte para indicar dónde sería el comienzo de la repetición de los ciclos, el proceso a repetir y el while para la condición. Mientras se cumple esta condición que está al final, el ciclo va a repetir. Si la condición se cumple, vuelve y repite. Si la condición no se cumple, sale y continúa con el código siguiente. Contemplar que esta estructura al final del while siempre va a ir un punto y coma para indicar el cierre de esta estructura. La condición siempre va a ir dentro de paréntesis. Y acá la condición cumple con las mismas características que en los casos anteriores. Contemplar siempre esto del comienzo, que cuando la estructura 1n va a comenzar siempre con un do y la apertura de las llaves, entre las llaves va a quedar comprendido todos los procesos a repetir. Si vemos un ejemplito, vamos a poder observar el mismo ejemplo del caso anterior, pero ahora la condición es evaluada al final, no al comienzo, como en el caso anterior. Vemos todas las mismas partes del caso anterior, el mismo programa, el mismo código fuente, pero ahora comienza con un do. Este punto acá me indica hacia dónde va a volver cuando tenga que repetir. Vemos los distintos procesos, un proceso acumulador, un proceso de contador, donde vemos la asignación, que era el igual, el punto y coma al final de cada renglón,
y la evaluación de la condición. Podemos ver acá la característica de la condición, número menor o igual a 10, y cómo cierra con un punto y coma, y cómo la condición se encuentra entre paréntesis y el while al comienzo. Y el final del programa en C. También podemos observar la última estructura de iteración, que era el ciclo exacto, el para, donde podíamos ver la estructura, que esa estructura tenía un inicio, un paso y un fin, que en código C va a estar escrito por for, que va a indicar el para, for, abro paréntesis, y entre paréntesis voy a poner las condiciones de esta estructura. Voy a poner cómo la variable tiene que tomar, qué valor tiene que tomar el valor inicio, hasta dónde tiene que finalizar y cuál es el paso. Tener presente que cada una de estas características se las separa por punto y coma, y abro una llave para comenzar el bloque de repetición, pongo los procesos a repetir y cierro llave para finalizar el proceso de repetición. Si vamos al código, un ejemplo, mostrar los cuadrados comprendidos entre 1 y 10, podemos ver acá un pequeño ejemplo que dice, yo tengo la variable cuadrado, al cual voy a hacer n por n para llevar al cuadrado, y la muestro por pantalla. Y tengo la estructura de repetición que va repitiendo. Acá podemos ver que esto se va a ir repitiendo acá tantas veces como indique la estructura de repetición. Arranca de 1, con paso 1, y finaliza con valor 10. Si lo escribimos en el lenguaje C, iniciamos la cabecera de nuestro programa en C, nuestra función main, definimos las variables a utilizar, que van a ser cuadrado y n. La variable de control de la estructura de ciclo exacto de n se tiene que declarar para poder ser utilizada. Abrimos la estructura donde podemos ver for. El valor de inicio de la variable, decimos que n va a arrancar en 1, punto y coma para separar, el valor de fin y el paso. Acá tengo que poner la operación que me genera el paso. Observar que acá se pone menor o igual para indicar el sentido en que va a ir incrementándose el paso. En este caso nosotros estamos diciendo que es menor o igual, o sea que arranca de 1, que es menor o igual a 10, la condición de fin, la condición de funcionamiento del ciclo. El paso, la llave para abrir la estructura, los procesos a repetir y la llave para cerrar la estructura. Ahora, tener muy presente cómo se pone el paso. N++ significaba un incremento de 1. Por lo tanto, ¿qué va a suceder acá? Nuestra estructura va a ir incrementando la variable n de a 1 para ir avanzando. Por lo tanto, primero va a valer 1, luego 2 y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué sucede si yo quiero pasos distintos? Si yo quiero un paso distinto de 1, siempre hablando pasos positivos, aquí la estructura va a pensar como siempre con el for, valor de inicio, valor de fin, pero el paso en vez de ser n++, va a ser más igual y el valor del nuevo paso. El paso distinto de 1. En este caso, un ejemplo con paso igual a 2. Acá voy a poner más igual y el paso correspondiente. Un ejemplo, mostramos el valor de n y finalizamos el ciclo. Ese ciclo que se abrió con esta llave, lo cerramos con esta llave. Otro ejemplo sería que si yo quisiera paso negativo. Si yo quisiera paso negativo, el inicio siempre va a ser más grande que el fin y va a cambiar el sentido. Va a cambiar el sentido con que nosotros tenemos escrito la condición de funcionamiento. Si el paso era positivo, iba de un valor más chico a un valor más grande, era menor o igual. Y en este caso, que es el número de inicio más grande que el menor, que el final, va a ir de mayor a igual. Y el paso se lo describe como n-. En este caso estamos hablando de un paso -1.
damos un paso negativo de menos 1. Abrimos la llave, ponemos los procesos a repetir, en este caso simplemente una salida por pantalla, y cerramos la llave para indicar el fin de la estructura de repetición. Si yo lo que quiero es un paso negativo pero distinto de menos 1, voy a poner también inicio más grande que el final, teniendo en cuenta el sentido de la condición de funcionamiento del ciclo, y voy a poner menos, igual y el paso que yo quiero. En este caso paso 2 sería paso menos 2. Estaría indicándole que yo quiero un paso negativo de menos 2. Eso lo estamos indicando con el signo menos que precede al igual. Entonces, aquí arranca la estructura y finaliza, mostramos en pantalla y finaliza con la llave. De esta manera, aquí hemos visto en este breve video cómo utilizar el código, o sea, cómo representar las estructuras de decisión y iteración por medio de código en lenguaje C.